el ganador de las PASO en Argentina. Vamos a leer un tuit del periodista Augusto Álvarez Rodríguez. Dice lo siguiente, Augusto Álvarez Rodríguez: un Antauro Humala de derechas, es lo que responde el periodista Augusto Álvarez Rodríguez ante este tuit de UHN Plus, quien anuncia en última hora: el pasado domingo, Javier Milei celebra su triunfo en las elecciones argentinas. Hemos logrado construir esta alternativa que no solo dará fin al kirchnerismo, sino además dará fin a la casta política parasitaria, como le encanta decir a Javier Milei. Para conversar sobre la tendencia de Javier Milei, a quien tendremos más adelante, primero nos acompaña Daniela Ibáñez, analista de Centro Wiñac. Daniela, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Quiero primero mencionarte o que me comentes este tema que mencionaba Augusto Álvarez Rodríguez, ¿no? Un Antauro Humala de derechas. ¿Te parece justa esta comparación entre Antauro Humala y Javier Milei? No, ciertamente es una comparación un poco descabellada. Yo diría que la única similitud entre Antauro Humala y Javier Milei, a pesar de encontrarse en las antípodas ideológicas, son, digamos, una confrontación con el establishment político, ¿no? Javier Milei confronta contra el kirchnerismo, Antauro Humala quisiera ver el sistema completo cambiado. Entonces, ahí es la única similitud. En tanto plano económico son muy distintos, ¿no? Por ejemplo, Antauro Humala pide una intervención estatal completa en la economía, claro, pide una asamblea constituyente. Por el contrario, Javier Milei, las críticas en la economía, a la economía argentina van por otro lado y además son más justificadas porque en el Perú hemos vivido 30 años de crecimiento económico, tenemos una buena posición macroeconómica. Argentina todo lo contrario. Y por más que hayan propuestas disruptivas como cerrar el Banco Central, dolarizar la economía, no es que se quiera tumbar el sistema por completo y volver a hacer una reingeniería del sistema como quisiera hacer Antauro Humala. Otras diferencias, por ejemplo, es que Antauro Humala es nacionalista, ¿no? Tiene tintes nacionalistas, el cual Javier Milei no tiene ese rasgo, ¿no? Políticamente. Claro, curiosamente se caracteriza siempre a los argentinos de ser bastante chauvinistas, pero él en sus discursos no menciona ese lado de hiperpatriotismo que a veces solemos ver en algunos argentinos, ¿no? Sí, es porque la naturaleza ideológica de Javier Milei es así, ¿no? Javier Milei en realidad en el corazón es anarcocapitalista, ¿no? Sí. Quisiera ver que el Estado no exista, pero dado que entra en la política adopta una postura más minarquista, la cual hace que quiera tener una mínima intervención estatal en la economía, proponiendo, por ejemplo, el recorte de ministerios de 18 a 8, entre otras cosas. Entonces, ¿pero se aleja del anarcocapitalismo por convicción o para congraciarse más con algunos votantes? Creo que por practicidad, ¿no? Si no, no podría llegar a estar en la posición en la que está ahorita. Ahorita mismo él es asambleísta, diputado, sí, argentino. No podría hacerlo si es que dice que el Estado no existiría del todo, ¿no? O mínimas funciones como seguridad y justicia, como generalmente dicen estos grupos. Pero ¿cómo podría funcionar? ¿Cómo podría ser elegido Javier Milei en un país donde un gran porcentaje de la población necesita estas dádivas, estas ayudas? Es curioso porque 18 millones de argentinos dependen del Estado argentino, claro, en algún sentido, y son 45 millones. Y el Estado es 50% del PBI, el cual ha devenido en un desastre económico para Argentina: hiperinflación, déficit, un Estado gigantesco, ¿no? Que ciertamente la propuesta de Milei para recortarlo cala bastante en cierta parte de la población que sabe que es un sistema absolutamente insostenible, algo tiene que cambiar, ¿no? El electorado al cual apela Javier Milei es bastante distinto a los otros personajes dentro de la política. Esa confrontación con el kirchnerismo viene por ahí. Y además un electorado que se caracteriza por ser joven, menor de 30 años, y además de clases socioeconómicas bastante bajas, porque recordemos que es todo este gigantesco, digamos, gasto estatal no está yendo a beneficiarlos, quieren una alternativa distinta y en eso encuentran en Javier Milei. Vamos a ver un tuit de Pedro Salinas, quien también hace una observación acerca de Javier Milei.
Dice, Perú es el espejo de Argentina si gana Milei. Vamos a escuchar ese videito. Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática, porque aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de un tercio en el Senado y menos de un tercio en la Cámara de Diputados. Y muy poca posibilidad, muy poca coaligabilidad. ¿Por qué? Enfrente está la casta. Aunque elija algunos poquititos, no va a llegar al tercio. Eso significa que una de dos. Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse, puede decidir cerrarlo, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado, con 2/3 de ambas cámaras, el Congreso lo destituye, juicio político, como pasó en Perú este año con Pedro Castillo. Perú es el espejo de la Argentina que viene si Milei gana las elecciones. El presidente que viene, si es Milei, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas. Están hechas, la Constitución es así, las leyes están así. No va a tener más de 16 senadores, aunque saque el 80% de los votos. Y con 72 senadores no alcanza el tercio. No va a tener más de 70 diputados sobre 257. En Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo. Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. Y en hiperminoría no se gobierna este país. No se gobierna democráticamente. Autoritariamente, en hiperminoría, alcanza con uno. ¿Hay certeza en el video que acabamos de ver o es una estrategia política para meter miedo a la población? Bueno, los datos que está diciendo son los correctos. Es verdad que si Milei gana la presidencia tiene una minoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Tengo entendido que Juntos por el Cambio de Patricia Bullrich tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y el kirchnerismo tiene mayoría en la Cámara de Senadores, ¿no? Sí. Ahora, podría cambiar la configuración política a mitad de su mandato y puede cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Pero al principio sí se podría dar ese escenario de confrontación. Ahora, Argentina no es un caso tan extremo como en el Perú. Ahora en el Perú tenemos 13 bancadas. En Argentina creo que llegan a 5, 6 máximo, sí, según los últimos resultados. Entonces, sí hay una fragmentación, sí puede haber una confrontación con el Congreso, pero se tendría que ver qué tipo de propuestas Javier Milei, digamos, va a priorizar y que tenga que pasar necesariamente por la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Se tendría que ver la legislación argentina para conocer al respecto. ¿Se necesita consultar a la Cámara de Diputados para recortar los ministerios? A lo mejor no. ¿Se necesita consultar para dolarizar la economía? Se tendría que ver todo eso para incorporar el análisis, ¿no? Bien, he visto muchísimos diarios, activistas, no solamente a nivel regional, sino también en Estados Unidos, Europa, que ya están criticando o alabando a Milei. Es un lo amo o lo odio prácticamente, ¿no? ¿Por qué crees que representa tanto miedo o peligro para un sector de la población? Fuera de Argentina me refiero. Sí, definitivamente es un candidato disruptivo que, como él mismo dice, no viene de parte de la casta política, del establishment político. Entonces eso asusta a quienes, digamos, por muchos años han visto en Argentina recetas fallidas para, digamos, siquiera cambiar el rumbo de ese país que hace mucho tiempo está en declive económico y hace mucho tiempo está en problemas, ¿no? Ahora, quienes pueden observar a Argentina de manera externa, a lo mejor les preocupa por ciertas comparaciones que se dan con otros mandatarios, tal vez regionales o inclusive la comparación con Trump, por ejemplo, claro. Pero ahí hay varios matices, ¿no? ¿Tú comparas a Milei con Trump? Ahí he hecho un análisis particular que va a salir una columna completa en RPP la próxima semana, desde Centro Wiñac, pero hay puntos en los que se les puede comparar y otros no. Por ejemplo, Trump, al igual que Milei, están en contra del establishment, ¿no? Recordemos que cuando Trump surge en la presidencia, él era un empresario que decía que no era parte del establishment de Washington y que iba a venir a cambiar las cosas porque él representaba el sueño americano y él lo había logrado en el sector privado y lo iba a poder lograr en el sector público. De esa manera, Javier Milei también dice, yo no soy parte de la casta política, yo soy un economista, soy un fenómeno de redes sociales, voy a llegar a la presidencia a disrumpir. Entonces, en ese sentido se parecen, también en su uso también de recursos persuasivos. Ahora, distintos también, por ejemplo, la parte económica. Recordemos que Trump ha tenido medidas proteccionistas contra China y Javier Milei es bastante promercado, ¿no? Y ya por último, en lo social,
Trump es bastante conservador, ¿no? En posturas sociales como, por ejemplo, en contra del aborto o en contra del matrimonio igualitario, entre otras cosas. Y Milei sí tiene algunas posturas conservadoras como está en contra del aborto, pero por ejemplo sí está a favor del matrimonio igualitario, está a favor de la legalización de las drogas. Entonces, sí, hay puntos de coincidencias como también hay puntos de discrepancias. Vamos a ver un videito de Jaime Bailey. O es un tweet, primero es un tweet. El loco dice que gane Milei y justo cae un rayo man. Argentina, cada día más realismo mágico y cine. Vamos a ver. Yo quiero, yo deseo, yo espero con fervor y optimismo que triunfe la libertad, que gane Milei, que quede primero en las elecciones del 22 de octubre. Yo quiero, yo deseo, yo espero con fervor y optimismo que triunfe la libertad, que gane Milei, que quede primero Justo, precisamente en el momento, ¿no? Como para darle un poco de emoción dramática. Pero curioso que Jaime Bailey, quien no es tan libertario tal vez, esté apoyando a Javier Milei, ¿no? No, pero hace varios años Bailey apoya a Milei. Pero ¿por qué no apoya al macrismo, Jaime Bailey? Tal vez para Bailey no son lo suficientemente disruptivos, ¿no? Bailey también es un personaje bastante fuera de la caja, ¿no? Al igual que Javier Milei, él se ha presentado en programas argentinos diciendo que lo endosa, ¿no? Definitivamente creo que ahí hay ciertas simpatías a su modo histriónico, hacia su falta de moderación completa, que también caracteriza un poco el personaje de Jaime Bailey. Ahora, hay un videito que acabo de ver de Wall Street Wolverine, donde Javier Milei dice que ellos no hacemos pactos con comunistas, pero acá, digamos, tal vez estaría contradiciéndose porque él está a favor del mercado, pero está permitiendo tal vez que su posición política lo frene o lo contradiga económicamente. Vamos a ver el tweet. Principales de comercio. Bueno, serán socios comerciales del sector privado. Nosotros no hacemos pacto con comunistas. Pero entonces, ¿qué harías? O sea, ¿no cerrarías las relaciones de Argentina con China? Yo no promovería la relación con comunistas, ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China. O sea, para Venezuela vas a cambiar la política. Obviamente. Claramente. Y en cuanto a Brasil, es el socio comercial más importante de Argentina, hablaste duramente de Lula en el pasado. ¿Se pueden acercar? No. ¿Qué significa? ¿Que no lo pensás si sos presidente? De hecho, yo creo que hay que eliminar el Mercosur porque es una unión aduanera defectuosa que perjudica a los argentinos de bien. O sea, en el fondo es un comercio administrado por estados para favorecer. Bien, decía él, ¿no? Dice, no promovería, tal vez trata de ser políticamente correcto y no dice eliminaría o prohibiría las relaciones comerciales entre Argentina y China. Llegando al caso peruano, China es tal vez nuestro socio comercial más importante. Una posición acá sería inviable, pero ¿hay una contradicción en su discurso? En lo económico, según el principio del video, preservaría, ¿no?, la independencia entre el Estado y la empresa privada, ¿no? Una cosa es hablar de promoción de parte del Estado y otra cosa es hablar de respetar los acuerdos que hay de parte del privado. Ahora, es interesante lo que dice Milei, porque especialmente respecto a China, porque Argentina forma parte de lo que es el triángulo de litio. Y ahora mismo en Chile, la segunda empresa más grande de extracción de litio es China y el gobierno boliviano acaba de hacer un pacto con China y Rusia para extraer el litio, ¿no? Argentina todavía entiendo de que se quería coquetear con China y no se ha hecho del todo. Entonces ahí la propuesta de Milei en tanto a este recurso que es bien importante, creo que tal vez se está mandando un mensaje subliminal al respecto, ¿no? Porque se considera, por ejemplo, el litio un recurso mineral estratégico de bastante importancia. Argentina tiene, creo que 6 millones de toneladas de reservas de litio que ya pueden ser explotadas. Entonces, definitivamente ahí la postura de Milei marca tal vez una simpatía más hacia Estados Unidos o países occidentales que quisieran ir a invertir a Argentina, más que, por ejemplo, con el eje de China y sí, ese grupo económico. ¿Tenemos un Milei en el Perú?
en una entrevista al principio de la semana comenté de que es posible que surja un Milei en formas, pero no un Milei programático. ¿No? Un Milei en formas que puede ser alguien que imite a Milei en tanto a su uso de recursos persuasivos como su histrionismo, como su carisma, sí. Pero programáticamente es difícil en el Perú, ¿no? Por lo que decía, por ejemplo, el anterior invitado, José Luis Gil, la prioridad de la población está en la inseguridad ciudadana y claro, la economía es un tema importante, pero más que nada en la inseguridad ciudadana. Entonces es más probable que surja alguien como Bukele, por ejemplo, que se enfoque en esos temas que en la economía. En los últimos 30 años nos ha ido bien, en la economía estamos estancados, pero no estamos a un nivel argentino como para decir tumbemos todo y volvamos a hacerlo, porque el modelo económico ha traído frutos en el Perú y sería cuestión de ralentizar la economía para que sí pueda seguir teniéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, un Milei con propuestas tan radicales en lo económico, la verdad no tendría mucha cabida acá en el Perú. ¿Crees tú que la elección del Perú 2026 la tenga quien controle la seguridad o quien hable más de la seguridad, no tanto el lado económico? Si es que sigue siendo la prioridad de la población, sí, aunque eso varía con el tiempo, ¿no? Va a depender de las estrategias del gobierno de Dina Boluarte al respecto. Ella, por ejemplo, lo mencionó en el discurso presidencial el 28 de julio, si es que se hacen esfuerzos para reducirlo, a lo mejor no va a ser una prioridad acá en los siguientes 3 años, pero si sigue siendo una preocupación bastante importante, sí es posible que surja alguien de esa manera. Muy bien. Daniel Ibáñez, muchas gracias por acompañarnos en esta oportunidad.